Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Ciudadano presidente y miembros de la Junta Directiva, compañeros diputados. El debate que hoy estamos dando es sumamente importante para el país. Es bueno que la gente sepa lo que está ocurriendo en verdad. El principal delito, desde mi óptica, que se ha cometido por parte de quienes hoy gobiernan a Venezuela es la destrucción de la producción petrolera. Porque de eso comíamos y de eso vivíamos. De eso vive este país. El 96% de los ingresos en dólares de este país provienen de lo que vendemos en petróleo. Y si tú dejaste de vender petróleo, simplemente te arruinaste. Y eso es lo que le pasó a Venezuela, compañeros, lamentablemente. Por culpa de estos incapaces, de estos ineficientes. Y yo voy a dar cifras para que no hablemos de hablar, sino que están cifras tomadas de lo que ellos declararon a la OPEP. O sea, no son cifras inventadas. En el 98 dijeron que Venezuela producía, de acuerdo a la OPEP, 3.137.000 barriles de petróleo. En noviembre del 2017, porque no tengo diciembre, noviembre del 2017, estamos produciendo 1.837.000 barriles. Es decir, la producción ha caído durante el gobierno de Chávez y Maduro en 1.300.000 barriles. Esa es la verdad. Yo he hecho algunos cálculos. No son fáciles hacerlos porque la información no es muy abierta en este país, pero pude encontrar del 2008 al 2017 cómo fue cayendo la producción y cuánto le dejó de ingresar al país en esos años. En esos años Venezuela le dejaron de ingresar 45.000 millones de dólares por culpa de estos grandes irresponsables que nos gobiernan. Que no tuviéramos nada que ver con esta situación que está viviendo el país. Pero si tomo este año 2017 solamente, ese 1.300.000 barriles, poniéndolo a $50, le hubiera generado al país 24.000 millones de dólares adicionales. Pagamos la deuda, los 8.000, nos quedaba plata para todo. Aquí hubiese medicina, aquí hubiese comida, aquí hubiese de todo. Pero estos sinvergüenzas destruyeron a PDVSA. Destruyeron la gallinita de oro de Venezuela. Esa es la verdad. Se la robaron. ¿Y cómo comenzó esta destrucción? Hay varios elementos. Yo quiero señalar algunos. A un genio de la corrupción, por supuesto, se le ocurrió que de ahora en adelante PDVSA solamente iba a comprar, los productos importados iban a ser centralizados, porque había mucha corrupción. Inventaron eso, inventaron ese monstruo llamado Varibén. Todas las compras eran centralizadas. Nosotros lo denunciamos en varias oportunidades en el año 2014, en el 2013 también lo denunciamos desde esta tribuna. En el 2015 también lo dijimos. En Varibén hay un guiso y nadie nos paró. Bueno, resulta ser que ahora el fiscal tuvo que admitirlo porque en Houston unos venezolanos que se la quisieron dar de vivos le metieron los ganchos al señor Rincón y al señor Cheira, porque con contratos que obtuvieron a través de Varibén, cercanos a $1.000 millones, pagaron comisiones a empleados de PDVSA, y eso va contra la ley, la ley de Estados Unidos que se denomina Ley contra las prácticas corruptas extranjeras. Bueno, y simplemente ya están siendo investigados por ese caso, y eso obligó aquí a Venezuela a abrir la investigación. Le pusieron los ganchos aquí al presidente Varibén, a Francisco Jiménez,
Están extraditando ahorita a uno de los directivos de Baribén de España a Estados Unidos, porque todos están cantando además cómo se armó ese paquete de corrupción. Es más, en ese paquete de corrupción viene otra parte, que fue que crearon unos SARES, donde PDVSA producía petróleo, PDVSA Occidente y PDVSA Oriente. En Occidente colocaron a Jesús Parada, un nombre muy conocido en el Zulia, se convirtió en un zar, y allá en Oriente pusieron al famoso Pedro León, el señor Topocho lo llamaban, por cierto, chiquitico, gordito él. Bueno, se convirtió en un zar, dos zares, de Occidente a Oriente. Ellos decidían con empresas que se ponían de acuerdo, hacían licitaciones, pero eran 10 empresas que eran del mismo dueño. Y así vendían con sobreprecio productos. Bueno, el propio fiscal, imagínense cómo será eso, que la primera declaración que da el fiscal dice que esta es la estafa más grande que ha tenido Venezuela en 30 o 50 años, no lo dije yo. Lo admitió SAD. Y dice que solamente en una revisión que hizo rápido de 41.000 contratos, ahí se pudieron haber robado 35.000 millones de dólares. Imagínense ustedes eso. O sea, ¿cómo no va a estar este país golpeado, destruido? Esa es la realidad de lo que hemos vivido. Pero además de eso, en el empeño de la corrupción, bueno, en esos SARES, además, por ejemplo, en el Zulia, ese señor Parada, bueno, se dedicó a contrabandear gasolina, era una cosa horrible, pues. A veces nosotros los zulianos no teníamos ni cómo colocar, no había gasolina porque el señor se lo estaba llevando todo para Colombia, pues. Esa es la verdad. Bueno, como que al zar ese le llegó a ambos, llegó otro zar, ¿será? Y lo sacaron y fue detenido. Estuvo detenido en el helicoide. Después, extrañamente, lo enviaron a su casa. Y de su casa se fue. Está fugado. Y más nadie dice absolutamente nada de ese señor. Esa es la triste historia de este país. Que aquí la gente hace lo que le da la gana, se roba el dinero y aquí no hay responsables. Ese es lo lamentable de este país. Pero no solamente eso, sino que aquí tenemos 18 años jactándonos de que tenemos las mayores reservas del mundo. Pero mientras nosotros andamos en puro bla bla, con el petróleo ahí abajo, en el subterráneo, México, Colombia, Brasil, Ecuador, Trinidad, todo el mundo lo que está es produciendo y vendiendo, hermano. Nosotros no hemos sido capaces, más allá de la relación que tenemos con los chinos, que ya los chinos nos ven como medio raros, porque ya no confían mucho en nosotros, porque se han dado cuenta que somos muy mala paga y además ladrones. Porque es que casi todos los chinos que vinieron para acá terminaron enjuiciados allá en China. Esa es la triste realidad, todos se metieron en negocios raros. Eso lo dicen en la embajada, lo saben. Por eso ahora las relaciones son un poco más serias. Por cierto, ahora en diciembre los chinos le metieron unos 10 taladros, porque están interesados. El petróleo es petróleo, hermano, y es un negocio. Y ojalá vengan más y metan más taladros para que este país salga adelante. Esa es la verdad. Yo no quiero que este país siga en este desastre que está. Yo quiero que aumentemos la producción, pero con esto, señores, no va a haber aumento de producción. Y la responsabilidad nuestra es que nosotros tenemos que producir un cambio político en Venezuela y sacar a estos responsables, a estos incapaces que nos trajeron a esta situación. Con ellos va a ser imposible recuperar la producción petrolera. No hay forma. Fíjense ustedes, desde el periodo anterior, donde ellos tenían mayoría, nunca quisieron entregar nuevos campos, hacer nuevas licitaciones como hizo todo el mundo. En este nuevo periodo le dijimos, en conversaciones con los propios diputados del PSUV, cuando venían, lamentablemente ahora ni vienen. Eso es irresponsable. Bueno, con esos señores discutimos mucho. ¿Cuándo van a abrir licitaciones para que se empiece a explotar la faja más? Con nuevas condiciones. Nunca lo hicieron. Se empeñaron en que ellos lo querían hacer a su manera. Y ahí vino otro caso de corrupción. ¿Ustedes recuerdan Rosneft? Públicamente el presidente de la República le entregó 23% de las acciones de PDVSA, de Petromonagas, a Rosneft. Y le puso precio. Eso vale $500 millones.
a dedo. Bueno, hay gente que sabe de eso y dice que eso no vale 500 millones de dólares. Que ese 23% de acciones puede llegar a valer 800 millones de dólares. Y lo sensato es que como eran acciones de PDVSA, eso se tenía que licitar, tenía que venir a la Asamblea Nacional y nada de eso se hizo. Entonces, ese tipo de actitud de entregar a dedo es corrupción. Pero además de eso, ahí está el caso nuevo. ¿Se acuerdan de aquella famosa sentencia 155 y 156, la que quiso eliminar a la Asamblea de Cuajo? Ya prácticamente nos había cerrado. Que después ellos dieron un paso atrás, pero dejaron un artículo de ese decreto. Que las empresas mixtas, que están en la ley de los carburos, que tienen que ser aprobadas por la Asamblea Nacional, ahora las aprueba el TCJ. Imagínense ustedes qué disparate. O sea, algo como traído por lo que no tiene ni sentido. No es el TCJ el que aprueba ahora las empresas mixtas. Pero ya crearon una. Se llama Petrosur. Le entregaron 40% de las acciones a una empresa española que se llama Inversiones Petroleras Iberoamericanas. Por cierto, la persona que aparece firmando, voy a buscarlo para no... No es Zapatero. No es Zapatero. Es un señor que es muy conocido por cierto, es más bien del lado contrario. Se llama Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol, pero además un señor muy conocido en España porque lo llaman el blanqueador de Gürtel. Ese era un caso que se produjo en España de lavado de dinero hacia un partido político y que trajo muchas investigaciones, y a él lo llamaban el cerebro financiero de todo lo que se hizo en esa trama Gürtel. Esa es la verdad. Entonces este señor, en sociedad con quien fue presidente de Repsol, son los dos que aparecen. También en español se llama Alfonso Cortina. Estos dos señores aparecen allí como los nuevos representantes de esa empresa Petrosur. Y a esa empresa Petrosur decidieron a dedo que ella debe pagar una ventaja especial, que eso se da en la licitación, de 400 millones de dólares. Por un campo de 500 kilómetros cuadrados en Junín, en Monagas, en la joyita del petróleo venezolano. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Quién le puso precio a eso? Si ese precio se define en una licitación, hay todo un elemento, digamos, un trabajo especializado en esa materia. Bueno, esas son las cosas. Por cierto, el hermano del señor Cortina, se llama Alberto, fue socio de Alejandro Betancourt, el bolichico, que a través de PDVSA también recibió 6 contratos de Derwick, estafó el país, y por lo menos a nosotros los unianos todos los días nos quitan la luz 2 horas. Ese es otro señor que está ahí vinculado en los negocios con Pacífico y Rubiales, estuvieron juntos y ahora andan juntos en un banco en el Congo, que andan comprando juntos. O sea, son socios. No me extraña que en inversiones entonces esté también Alejandro Betancourt, como está en Petrozamora. O sea, que ellos se han dedicado a meterse en todos esos negocios muy tranquilos. Hay otro elemento que yo quiero señalar que es muy importante. Mire, en el 2016 ya la crisis de PDVSA fue demasiado demoledora. Y ellos presentan unos informes financieros comenzando el año. En el primer trimestre del 2017 tenían que presentar el informe del 2016. Y por supuesto lo maquillaron con KPMG. Les voy a explicar porque es muy sencillo. Uno es acucioso y encontró algunas cosas, y eso hay que decirlas. Ese informe dice que PDVSA obtuvo una ganancia neta en el año 2016 de 828 millones de dólares. Pero cuando uno se piensa a buscar cómo llegaron a esos 828 millones de dólares de ganancia, se encuentra con esta perla. PDVSA obtuvo una ganancia en ese informe financiero de 6.025 millones de dólares gracias
a operaciones financieras, es decir, gracias a la devaluación. Guerra me debe entender fácil lo que hicieron. Hicieron un manejo contable y crearon esa ganancia ficticia de 6.025 millones de dólares. Y por primera vez en la historia, además, en el 2016, el Estado le entregó a PDVSA, por primera vez en la historia, 5.726 millones de dólares por subsidio de la gasolina. Cuando usted suma esos dos artificios, le dan 11.751 millones de dólares. Si usted lo resta a los famosos 828 de ganancia, PDVSA tuvo en el año 2016 una pérdida de 10.923 millones de dólares. Esa es la realidad de esa industria. Y para finalizar, esta otra perla de ese informe. A mí me enseñaron lo poquito que yo sé de finanzas, que si el pasivo es mayor que el patrimonio, la cosa no anda bien. Bueno, este es el pasivo de PDVSA en el año 2016. 102.563 millones de dólares. Y el patrimonio, 87.100 millones de dólares. Eso en el año 2016. Es decir que el pasivo es mayor que el patrimonio. Y finalmente, esto también trajo una consecuencia. Por supuesto, yo no voy a referirme al tema de los trabajadores, que lo expuso muy bien el compañero Freite, que allí también quiero hacer una acotación. El ministro Quevedo, el nuevo presidente de PDVSA, creo que tiene que reflexionar sobre algunas palabras que dijo en el último programa. Dijo, si hicimos 1 millón de viviendas, yo voy a aumentar 1 millón la producción de petróleo. No es lo mismo, ministro. Ve, eso no es bloque, cemento y una constructora. El tema petrolero es delicado. Y parte del desastre que estamos viviendo hoy en PDVSA fue esa decisión de votar a 25.000 trabajadores especializados en el año 2002. Todo eso lo estamos pagando hoy en día. Eso no es gratuito. Y lamentablemente, si hay algún trabajador que está huyendo del país, es el petrolero. Porque alguien que sabe de taladro aquí, sabe de taladro en México. Y se lo llevan. Rapidito. Esa es la verdad. Entonces, en la industria petrolera nuestra, hoy en día está, ¿verdad?, en una situación muy difícil. Les pongo estos datos. Brasil acaba de anunciar ahorita que es el país que está creciendo más, es el que más produce ahorita en toda América Latina, algo inaudito. Produce más que nosotros, 2.550.000 barriles. Y ha venido aumentando. Y acaba de presentar un plan para llegar a 3.650.000, para aumentar 900.000 barriles en 5 años, con una inversión de 75.000 millones de dólares. Señor Quevedo, ¿cuál es el plan suyo? En la época de la apertura petrolera, que fue la mejor época de crecimiento de producción en Venezuela, se alcanzaron unos 900.000 barriles a un promedio de 190.000 barriles por año. Y este señor viene a decir que va a aumentar este año 600.000. No tiene idea de lo que está hablando, lo lamento. Siéntese, búsquese un grupo de asesores, venga para la comisión y nosotros lo podemos ayudar también. Como lo hizo aquí el compañero José Guerra cuando explicó un plan de gobierno. Y uno de ellos es aumentar la producción. Nosotros queremos ayudar a que este país aumente la producción petrolera. Pero toda esta locura, y quiero cerrar con esto porque verdad me duele esta situación del país. Toda esta locura y este desastre con el que han manejado PDVSA, que todavía cambia sus dólares a 10. Aquí sabemos, gran parte de los cambios a los que PDVSA todavía cambia su ingreso es a 10. ¿Eso qué ha hecho? Bueno, PDVSA pide prestado al Banco Central, se emiten bolívares, pagaré, que nadie paga. Y esa locura es la que nos ha traído ese aumento de liquidez, toda esta inflación, todo este desastre. Yo hice los cálculos, con el permiso de mi amigo José Guerra, con los datos del BCB, con los datos que le dio el gobierno en el 2016 a la SEC y con los datos de la Comisión de Finanzas en el año 2017.
Del 2003 al 2017, a este país tiene acumulado en inflación 117.415%. Esto lamentablemente es un desastre. Por eso, compañeros, yo simplemente les quiero decir, esto no puede continuar. Nosotros, esta clase política que está aquí hoy, tiene la responsabilidad política de producir un cambio en el 2018 y tenemos que hacerlo, compañeros. No tenemos otra tarea que no sea esa, sacar a este país de este desastre. Muchas gracias, compañeros. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.